Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todas aquellas personas que queráis aprender historia de Israel, historia de la Iglesia, bioética, como es el caso que nos trae ahora, moral fundamental, historia de la Iglesia, historia de la filosofía, metafísica. Sed bienvenidos. Bueno, los que me seguís por mi canal de YouTube ya sabéis que lo dedico para completar o crear una serie o producir, mejor dicho, un material digital que en resumen es lo mismo que explico a mis alumnos desde primero de ESO pues hasta primero de bachillerato, pero de todos modos el canal está abierto, es público, así que cualquier persona pues puede acceder, así que sed bienvenidos a todas aquellas personas que queráis aprender cuáles son los cimientos de la civilización occidental y huir de la esclavitud, de la ignorancia y del analfabetismo funcional. Bueno, con este segundo tutorial de bioética, pues continuamos con el tema que explicamos en el anterior tutorial. Estos tutoriales de bioética están dirigidos básicamente a los alumnos de primero de bachillerato, primera evaluación, ¿de acuerdo? Por tanto, la bioética es el tema 1 de primero de bachillerato, primera evaluación. Bioética, tema 1, primero de bachillerato, primera evaluación. Con el primer tutorial, o capítulo 1 de bioética, porque son 7 capítulos, vimos una introducción de lo que vamos a ver a lo largo de todos estos tutoriales. Es un tema especialmente denso, por eso solo lo doy en bachillerato. Entonces vimos un poquito el cuerpo de lo que es el tema y después ya empezamos a entrar en materia hablando de los tipos de suicidio. Incidimos mucho en el suicidio depresivo, que por desgracia es el más común y que vimos que provoca el doble de muertes que los accidentes de tráfico y que es la primera causa de muerte no natural. También vimos lo que son las sedaciones, los testamentos vitales, el trasplante de órganos y los 2 tipos de experimentación humana. En este segundo capítulo vamos a ver 3 cosas básicamente. Primero, vamos a ver los principios de bioética, los 7 principios en los que se basa la bioética. Después vamos a ver lo que es la eutanasia, cómo distinguirlo del suicidio asistido, ¿vale? Y después de los tipos de eutanasia vamos a ver un poquito lo que es la clonación humana, lo que es la ley del sexto día, lo que es la ectogénesis, lo que es la hibridación y lo que es la mezcla de ADN o lo que es la embriología, un poquito por encima, ¿de acuerdo? Primero, hemos dicho, vamos a ver los principios de bioética, luego la eutanasia y después cómo clonar, cómo hacer una clonación, que es la ley del sexto día, que es la ectogénesis, la hibridación, la mezcla de ADN, etc. Primero, vamos a ver los 7 principios en los que se basa la bioética. Hay que tener en cuenta que estos 7 principios han sido definidos por la ciencia, no es que correspondan a una confesión, a una religión en concreto. Es verdad que la Iglesia Católica aprovecha estos 7 principios para defender la vida humana al máximo. Por tanto, estos 7 principios no es que los haya definido la Iglesia Católica, la Iglesia los aprovecha para proteger al máximo a cualquier vida humana. La ciencia ha definido estos 7 principios y el objetivo de la ciencia al definir estos 7 principios de bioética es proteger al máximo la vida humana desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Por tanto, estamos hablando de ciencia, pero después la Iglesia aprovecha estos conocimientos, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que estos principios de bioética, estos 7 principios, no se refieren a ninguna religión ni a ninguna confesión en concreto. Y el objetivo es defender la vida humana desde el momento de la concepción, desde el momento en que un espermatozoide fecunda un óvulo, hasta el momento de la muerte natural. Proteger la vida humana en cualquier etapa de su desarrollo. Bien, el primer principio de bioética es el de autonomía. ¿Qué significa el principio de autonomía? Que a nivel médico la persona tiene cierta capacidad de decisión, existe cierta libertad. Por ejemplo, una persona que esté hospitalizada y sufra fuertes dolores, ya sea por una enfermedad, ya sea por un accidente, etc. Hay un medicamento que se llama morfina. La morfina
alivia el dolor, ¿de acuerdo? Pero la persona, si está hospitalizada, se le puede ofrecer morfina. La persona decide o no si quiere que le administren o no morfina. ¿De acuerdo? Veremos luego las dos cualidades que tiene, o las dos características que tiene la morfina, que alivia el dolor, pero también recorta vida. ¿Vale? Entonces, una persona está hospitalizada, ya sea por un accidente, ya sea por una enfermedad, lo que sea, o por algún tratamiento que está recibiendo, la persona sufre fuertes dolores. A la persona se le puede ofrecer la administración de morfina para aliviar dicho dolor, pero la persona decide si quiere que le administre morfina o no. No se le puede administrar morfina a una persona sin su consentimiento. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí tenemos un ejemplo del principio bioético de autonomía. También, como vimos en el capítulo 1, en el primer tutorial, los tipos de experimentación humana, experimentación terapéutica. Tenemos a una persona enferma que no podemos curar con los medios tradicionales y se le ofrece la oportunidad de participar en una experimentación terapéutica para probar con ella pues, un medicamento o una nueva tecnología. La persona tiene autonomía, tiene libertad para decidir si quiere someterse o no a la experimentación terapéutica. Y lo mismo con la experimentación científica. Una persona sana que voluntariamente se presenta de forma opcional, voluntaria, para que experimenten con ella en pro de la ciencia, con tal de ayudar a la humanidad. Pero es la persona sana que se presenta de forma voluntaria. Igual que una persona enferma se presenta voluntaria para experimenten con ella pues, un medicamento o una nueva tecnología. ¿Vale? Pues lo mismo con la morfina o la experimentación terapéutica, una persona enferma que se presenta voluntaria, o una experimentación científica, una persona sana que se presenta voluntaria. Siempre es la libertad de la persona. Por tanto, el principio de autonomía significa que la persona tiene cierta capacidad de decisión, de libertad a nivel sanitario. Luego tenemos el principio de beneficencia. Significa que en ocasiones hay que anular el principio de autonomía para proteger la integridad física y psicológica de la persona. Por ejemplo, una persona que se esté autolesionando. No vamos a dejar que se siga haciendo daño. Entonces, aquí violamos el principio de autonomía para salvar la integridad de la persona. O una persona que se vaya a suicidar. No podemos permitir que se suicide. ¿De acuerdo? O también, por ejemplo, el caso de los testigos de Jehová que no aceptan transfusiones de sangre. La transfusión de sangre, como dijimos en el primer tutorial, pero como recordaremos ahora cuando veamos el tema de la eutanasia, es un método obligatorio. ¿Vale? Ahora, yo lo mencioné en el anterior tutorial, lo que son los métodos ordinarios u obligatorios y los métodos extraordinarios u optativos. Los que son obligatorios se aplican, u ordinarios se aplican siempre. Alimentación, hidratación, higiene, cariño, etc. Ahora los veremos con más detalle. Y la transfusión de plasma sanguíneo es un método obligatorio. Por tanto, si por ejemplo, una persona que sea testigo de Jehová entra en un hospital y sufre una hemorragia, los médicos le harán una transfusión de sangre, aunque su confesión de testigo de Jehová no permite las transfusiones de sangre. No voy a entrar ahora en el porqué, pero esto viene del judaísmo, ¿de acuerdo? Simplemente los médicos le pondrán sangre, ¿de acuerdo? Le inyectarán sangre, le harán la transfusión de plasma sanguíneo independientemente de las creencias de la persona. ¿Por qué? Porque la transfusión de plasma sanguíneo, de sangre, es un método obligatorio u ordinario y se tiene que aplicar siempre independientemente de lo que crea o deje de creer una persona, de lo que haga o de lo que haya dejado de hacer. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí se está violando el principio de autonomía, el no aceptar transfusión de sangre por su confesión, por su religión, porque estamos hablando de un método obligatorio y, por tanto, los médicos se ven obligados a hacer, en este caso, la transfusión de plasma sanguíneo. ¿Vale? Después, tenemos el principio de justicia. Este tercer principio significa que toda persona merece una atención médica personalizada que respete su dignidad humana. Significa que todos estos principios se tienen que aplicar de igual modo
a todas las personas, independientemente de su credo o de lo que dejen de creer, de su raza, de su color de piel o condición social. Toda persona merece una atención médica personalizada que respete su dignidad humana. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de animales, estamos hablando de personas. Y una persona crea o deje de creer en lo que sea, haga el bien o haga el mal, la persona siempre conserva su dignidad. Por tanto, no podemos aplicar unos métodos a unas personas y dejar de aplicar la misma asistencia sanitaria a otras personas. Tiene que ser una atención médica personalizada, o sea, todos estos principios que estamos explicando, aplicarlos de igual modo a toda persona por el hecho de ser persona, con el objetivo de respetar al máximo la dignidad de la persona, que por mucho bien que haga o por mucho mal que haga, si una persona se porta mal, nunca pierde su dignidad, siempre la dignidad es la misma. Por tanto, la atención sanitaria tiene que respetar la dignidad humana y se tienen que aplicar estos principios por justicia, se tienen que aplicar a todas las personas independientemente de lo que hagan o dejen de hacer en su vida o de su condición social. Luego tenemos un cuarto principio que es el principio de doble efecto. Voy a explicar primero lo que es el principio de doble efecto y después voy a poner dos ejemplos. El principio de doble efecto significa que yo llevo a cabo una acción y de la acción se desprenden dos efectos simultáneos. Para que exista principio de doble efecto se tienen que dar 4 características o 4 parámetros. Primero, la acción que lleve a cabo tiene que ser buena o inocua. Inocua significa inofensiva. Después, de la acción buena o inocua o inofensiva se desprenden dos efectos simultáneos y no uno a consecuencia de otro, ¿vale? Se desprenden dos efectos, uno bueno y uno malo, y no uno a consecuencia de otro. Yo llevo a cabo una acción, primero, buena o inocua. Segundo, los dos efectos que se produzcan a partir de esta acción tienen que ser simultáneos y no uno a consecuencia del otro. Tercer parámetro, yo lo que busco es el efecto positivo. El negativo lo tolero porque no me queda más remedio. Y el cuarto, debe existir una proporcionalidad entre el efecto positivo deseado y el efecto negativo tolerado, ¿vale? Por tanto, un principio de doble efecto significa yo llevo a cabo una determinada acción, buena o inocua. Se desprenden dos efectos simultáneos, uno bueno y uno malo, y no uno a consecuencia del otro. Tercero, yo lo que busco es el efecto positivo. El efecto negativo lo tolero porque no me queda otra. Y cuarto, debe existir una proporcionalidad entre el efecto positivo buscado y el efecto negativo tolerado. Y vamos a poner dos ejemplos. Tenemos el ejemplo de la morfina, que hemos mencionado antes, una persona que sufre fuertes dolores. La morfina tiene dos características, una buena y una mala. La buena es que alivia el dolor, la mala es que recorta vida. Imaginemos ahora que el paciente acepta que le administremos la dosis justa de morfina. Cuidado, una sobredosis mataría a la persona. Dosis justa. Imaginemos que la persona acepta, una persona que sufre fuertes dolores, acepta que se le administre morfina. Vamos a ver este ejemplo con los 4 parámetros, las 4 características. Primero, la acción de administrar, de inyectar morfina es buena, ¿de acuerdo? O como mucho inocuo, inofensivo, ¿de acuerdo? Por tanto, la acción tiene que ser buena o inocua. En este caso, es una buena acción. Administrar la dosis justa. Una sobredosis ya es malo, mataría a la persona. Estamos hablando de la dosis justa de morfina. Por tanto, acción buena. Segundo, se desprenden dos efectos simultáneos. La morfina tiene dos caras. Una, la parte buena, que es que alivia el dolor, pero la parte mala es que recorta vida. Por tanto, se desprende de esta acción de administrar morfina, se desprenden dos efectos simultáneos. El bueno, que es aliviar el dolor, y el malo, que es recortar vida. Tercera característica, yo lo que busco es el efecto positivo, que es aliviar el dolor. El efecto negativo
recortar vida, no me queda más remedio que tolerarlo, porque la morfina tiene esta otra característica, la parte buena que buscamos, que es aliviar el dolor, pero la parte mala es recortar vida. La morfina tiene esta doble cara, ¿de acuerdo? Y cuarta característica, existe una proporcionalidad entre el efecto positivo que buscamos, que es aliviar el dolor, y el efecto negativo que toleramos, que es recortar vida. Y vamos a poner otro ejemplo. El caso del aborto indirecto. Imaginemos ahora una mujer que está embarazada y que por desgracia desarrolla un cáncer de útero. ¿Qué ocurre? Los médicos intervienen para extirpar ese cáncer de útero. ¿Qué es lo que hacen? Extirpar la parte dañada, en este caso el útero. Pero ¿qué ocurre? Que los médicos, al extirpar el útero, se llevan al bebé. Esto es un aborto indirecto. Vamos a analizar con las 4 características que hemos dicho del principio de doble efecto. Primero, la acción de operar para eliminar un cáncer es una buena acción, porque lo que se pretende es salvar la vida de esa mujer. Por tanto, extirpar una parte dañada de un cuerpo para que sobreviva la persona, ahora veremos que esto se le llama también, que es el 7º principio, que es el principio de totalidad. Tenemos una parte dañada del cuerpo humano y la amputamos para que sobreviva el individuo. En este caso, la parte dañada es el útero. Entonces, se opera a la mujer para salvarle la vida. Por tanto, es una buena acción. Segunda característica, se desprenden 2 efectos simultáneos. El bueno, que sería extirpar la parte dañada para salvarle la vida, pero tenemos el malo, que es que al extirpar el útero nos llevamos al bebé. ¿De acuerdo? 2 efectos simultáneos. El bueno, que es extirpar el útero, la parte cancerígena, la parte dañada, pero los médicos, sin querer, lo que hacen es llevarse también al bebé porque extirpan el útero y el bebé está dentro del útero. Tercera característica, lo que buscan los médicos es la parte buena, que es extirpar la parte dañada, que es el útero, pero la parte mala, que es el aborto indirecto, que es llevarse al bebé, a los médicos no les queda más remedio, porque es que si no, mueren tanto la madre como el bebé. ¿Vale? Por tanto, en el caso del aborto indirecto, acción buena, operar a la mujer extirpándole el útero para salvarle la vida. Segunda característica, se desprenden 2 efectos simultáneos. El bueno, que es extirpar la parte dañada, el útero con cáncer, y la parte mala, el efecto negativo, que es provocar este aborto, porque como el bebé está dentro del útero y extirpan el útero, pues se llevan también al bebé. Tercera característica, el objetivo de los médicos es la parte positiva, que es salvarle la vida a la mujer. Lo del aborto indirecto, el llevarse al bebé, no les queda más remedio, es el efecto negativo que no le queda más remedio a los médicos que tolerar. Y cuarta característica, existe una proporcionalidad entre el efecto positivo, que es salvarle la vida a la mujer, y el efecto negativo, que es el aborto indirecto. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí tendríamos también un principio de doble efecto. El 5º principio de bioética, tuciorismo, con Z, tuciorismo. El tuciorismo se utiliza para evitar el aborto. Actualmente existe el debate de si el nasciturus es el concebido no nacido. Existe el debate de si el nasciturus, el concebido no nacido, es persona o no es persona. Existe este debate a nivel social. Entonces, la bioética, ¿qué es lo que dice con el tuciorismo? Por si es persona, mejor no abortar. ¿De acuerdo? El tuciorismo, estamos hablando de bioética. ¿De acuerdo? El tuciorismo, con Z, el tuciorismo se utiliza, es el principio de bioética que lo que pretende es evitar el aborto. Por tanto, el tuciorismo dice, así como a nivel social existe el debate de si el concebido no nacido, el nasciturus, es persona o no, el tuciorismo dice, por si es persona, mejor no abortar. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos ahora que vais por un coto de caza, estáis en un coto de caza y queréis cazar liebres o jabalíes, lo que sea. Bien, imaginaos que hay unas plantas, unos arbustos que se mueven. ¿Qué hacemos? ¿Disparamos o esperamos a ver qué sale? Porque si disparamos, puede que hiramos a una persona. ¿Vale? No sabemos, se mueven unos arbustos, lo que hay que hacer es esperar a ver qué sale. Puede salir una persona, puede salir una liebre,
puede salir un ciervo, puede salir un jabalí, pueden salir 2 personas, etc. O sea, el tuciorismo, ¿qué sería? Espérate a ver lo que sale de los arbustos, porque puede ser un jabalí o puede ser un ser humano. Si disparas, puede ser ir a una persona, puede que sea un jabalí, pero también puede que haya una persona detrás de los arbustos. ¿De acuerdo? Por tanto, esto sería el tuciorismo. Con lo de los arbustos, no dispares, espérate a ver qué sale de los arbustos, porque puede salir un ciervo, una liebre, un jabalí, o puede salir un ser humano. Pues el tuciorismo sería, oye, ¿existe este debate de si el concebido no nacido es persona o no? Por si acaso, por si es persona, mejor no abortar. Luego tenemos el principio de confidencialidad médico-paciente. O sea, nadie tiene derecho a saber cuál es mi historial médico, ¿vale? Si me hacen una entrevista personal, una entrevista de trabajo, a mí nadie tiene derecho a preguntarme si tengo el SIDA, si tengo VIH, si me han vacunado contra la hepatitis A, si me han vacunado contra la hepatitis B, si estoy operado de cataratas, si he sufrido apendicitis, si he sufrido sarampión o varicela, o en el caso de una mujer la rubeola, ¿de acuerdo? No, o sea, la confidencialidad médico-paciente, el historial clínico de los pacientes es privado y solo los médicos que traten al paciente tienen acceso al historial médico, pues para saber el estado del paciente, si ha sido operado de algo, si es alérgico por algún medicamento, si es alérgico a la penicilina, si es alérgico a lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, solo los médicos que traten a un paciente tienen acceso al historial del paciente, pues si es alérgico a la penicilina, pues no inyectarle penicilina, ¿de acuerdo? O si ha sufrido de no sé qué, si sufre del corazón, si está tomando anticoagulantes, lo que sea, ¿de acuerdo? El principio de confidencialidad significa que mi historial médico no es de dominio público, ni el mío ni el de nadie, ¿de acuerdo? Nadie tiene derecho a preguntarme en una entrevista personal si me han vacunado contra una enfermedad o contra otra enfermedad, o si tengo el SIDA, o si he tenido la hepatitis B, o si me han operado de apendicitis. Eso es privado, es confidencial. Confidencialidad, privacidad médico-paciente. Solo los médicos que me tengan que intervenir, que me tengan que operar, que lo que sea, que tengan acceso a mi historial médico por cuestiones de seguridad, para saber, si no me conocen, pues saber si soy alérgico a algo, de qué me han operado, saber si me quitaron un riñón, lo que sea, ¿de acuerdo? Por tanto, nadie tiene derecho a preguntarme a mí, a no ser que sea un médico que me esté tratando. Nadie, ni en una entrevista de trabajo, ni nadie me puede pedir mi historial médico, ¿de acuerdo? Eso sería una violación del principio bioético de confidencialidad, ¿vale? Bien. Y por último, tenemos el principio de totalidad. Hemos visto autonomía, beneficencia, justicia, principio de doble efecto, tuciorismo, confidencialidad, que sería privacidad médico-paciente, y por último, el séptimo, que es el principio de totalidad. El principio de totalidad significa, si yo tengo alguna parte del cuerpo gangrenada, por ejemplo, un brazo gangrenado, que se me ampute el brazo para que pueda sobrevivir todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Yo me rompo un brazo, lo que sea, y no me lo escayolan bien y se me pudre el hueso, se me pudren los huesos, se me pudre el brazo, hay que amputarlo, o la mano, o una pierna, para que el cuerpo humano, para que la persona sobreviva, ¿de acuerdo? Lo que he dicho antes de lo del aborto indirecto como principio de doble efecto, esto también es un ejemplo. Una mujer embarazada que desarrolla un cáncer de útero, le extirpan el útero, que es la parte dañada. Por tanto, el principio de totalidad nos dice que si hay alguna parte del cuerpo humano, del organismo, que esté dañada, hay que amputar esa parte para que el organismo, para que la persona sobreviva. Se me gangrena, se me pudre un brazo, una mano, un dedo, una pierna, un pie,
tengo un cáncer o un tumor y se me tiene que extirpar, ¿de acuerdo? Cáncer de útero, etcétera, ¿de acuerdo? Sería amputar la parte dañada del cuerpo humano para que el organismo, para que la persona sobreviva. Ahora, esto tiene que ver con lo que tengo detrás de mí, que es la moral de situación. El fin justifica los medios. Cuidado, el principio de totalidad lo aplicamos al cuerpo humano, pero no podemos aplicarlo al cuerpo social. Y para eso yo pongo dos ejemplos, ¿de acuerdo? Lo de aplicarlo al cuerpo social sería el fin justifica los medios o la moral de situación. La moral de situación o el fin justifica los medios, lo que decía Nicolás Maquiavelo. La moral de situación o el fin justifica los medios no está aceptado por la Iglesia. Hay un documento que se llama Instrucción contra Doctrinam, que condena la moral de situación. La moral de situación viene a decir que lo más importante, lo que importan son las intenciones. Dice, mientras las intenciones, mientras los objetivos sean buenos, sean loables, no importa el comportamiento que nosotros mostremos para conseguir esos objetivos. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. Imaginemos ahora que hay unos médicos que quieren curar enfermedades, ¿vale? La intención es buena, es una buena intención querer curar enfermedades, un cáncer, tumores, lo que sea, son buenas intenciones. Ahora, lo que es inmoral es que esos médicos vayan a una prisión y sometan a torturas médicas a los presos. Esto sería moral de situación. La moral de situación es el fin justifica los medios, sería arriesgar la vida de unos pocos por el bien de muchos, sería aplicar lo del principio de totalidad del cuerpo humano al cuerpo social. Sería así como en el principio aplicado al cuerpo humano, amputar la parte dañada, aquí sería arriesgar a unos pocos por el bien del cuerpo social. Moral de situación, el fin justifica los medios, Nicolás Maquiavelo. Esto está condenado por la Iglesia, Instrucción contra Doctrinam. Esto dice que lo importante son las intenciones. Mientras las intenciones sean buenas, el comportamiento que nos permita conseguir materializar esas intenciones no tiene importancia. Por ejemplo, lo de los médicos. Querer curar enfermedades es una buena intención, es loable, es bondadoso. Ahora, si para poder curar enfermedades hay que someter a torturas médicas a presos, eso ya es inmoral, ¿de acuerdo? Pero vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos ahora que nosotros estamos pilotando un tren, ¿vale? Estamos pilotando un tren y este tren llevamos a 200 personas, ¿vale? Un tren y llevamos a 200 personas. Nosotros tenemos unos prismáticos y vemos que en la vía del tren hay una persona viva encadenada a las vías del tren. ¿De acuerdo? Nosotros pilotamos un tren y este tren lleva a 200 pasajeros. Y nosotros llevamos unos prismáticos y vemos que más adelante, en las vías del tren, hay una persona viva encadenada. Aquí, fijaos, antes de llegar a la persona viva encadenada, para evitar el atropello, podemos desviar el tren y aquí hay un apartadero. ¿De acuerdo? Para evitar el atropello, podemos desviar el tren y así evitamos el atropello. ¿Pero qué problema tenemos? No podemos reducir velocidad, ¿vale? Nosotros, si queremos evitar el atropello, tenemos que desviar el tren, pero no podemos, por razones varias, no podemos reducir velocidad. Si desviamos el tren, al no poder reducir velocidad, por la inercia, el tren podría descarrilar. Estoy utilizando un condicional. El tren podría descarrilar o podría no descarrilar. Y si el tren, por desgracia, descarrilara, podría morir gente o podría no morir gente, ¿de acuerdo? En cambio, si nosotros tiramos para adelante, evitamos un posible descarrilamiento, pero a este de aquí lo matamos seguro, ¿de acuerdo? Fijaos,
si nosotros decidimos tirar para adelante y atropellar a este que hay aquí, nuestro objetivo no es matar a esta persona que hay aquí, ¿vale? Nuestro objetivo es evitar un posible descarrilamiento. Por tanto, la intención es buena. O sea, intentar evitar un posible descarrilamiento es una buena intención. Ahora, si para evitar un posible descarrilamiento lo que hacemos es atropellar a este de aquí para salvar a 200 personas, esto ya es moral de situación. O sea, si nosotros tiramos para adelante y decimos, bueno, tiramos para adelante, atropellamos a este, pero es que si nos desviamos podemos descarrilar y pueden morir 200 personas. Vale, evitar un posible descarrilamiento es bueno, pero ahora, si para evitar un posible descarrilamiento, que es una buena intención, tenemos que tirar para adelante y hacer papilla a este desgraciado que hay aquí, entonces ya no es, aunque sea una buena persona, aunque sea un terrorista el que hay aquí, sigue siendo una persona, ¿de acuerdo? Entonces, tirar para adelante sería la moral de situación. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Desviar el tren, ¿vale? Si desviamos, el tren podría descarrilar y podría morir gente o no, ¿vale? No es seguro. Ahora, si seguimos para adelante, a este lo matamos seguro, ¿de acuerdo? En cambio, si desviamos el tren, es posible que no descarrile el tren. Ahora, si el tren, por desgracia, descarrilara, nuestro objetivo no era que el tren descarrilara, nuestro objetivo era evitar un atropello. Ahora, imaginemos que el tren descarrila y mueren, por ejemplo, de las 200 mueren 150 personas. Nuestro objetivo no era matar a esas 150 personas, era evitar un atropello seguro, ¿de acuerdo? Por tanto, la moral de situación sería seguir para adelante. Dice, bueno, me sabe mal por este, pero yo no puedo arriesgarme a desviar el tren porque podría descarrilar y podrían morir 200 personas. Vale, evitar un posible descarrilamiento es una buena intención, pero a este lo matamos seguro. Por tanto, esto es moral de situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desviar el tren, ¿vale? Porque podría descarrilar o no. Podría morir gente si descarrilara o no morir nadie, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con lo de la moral de situación, porque da mucha importancia a las intenciones, pero no da importancia al comportamiento. O sea, la moral de situación dice que lo importante es que los objetivos sean buenos. No importa si los comportamientos que utilicemos para conseguir esos objetivos atentan contra la dignidad humana. No pasa nada. Esto es moral de situación. Esto sería un ejemplo, o sea, el tirar para adelante aquí, o los médicos que experimentan o someten a torturas médicas a presos, a asesinos, a ladrones, a violadores, etcétera, sería aplicar el principio de totalidad al cuerpo social, cuando realmente la bioética esto no lo permite, ¿de acuerdo? El principio de totalidad se aplica al cuerpo humano, pero no al cuerpo social. No podemos arriesgar la vida de unos pocos por el bien de muchos, ¿de acuerdo? Bien, recuerdo que estos son 7 principios definidos por la ciencia. La Iglesia los aprovecha, ¿de acuerdo? Pero el objetivo de estos 7 principios es defender al máximo la vida humana en todas las fases de su desarrollo, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Bueno, ahora pasamos al tema de la eutanasia. Un tema que a nivel social es muy polémico, pero que si uno tiene conocimientos de bioética no es tan polémico, no es polémico. Únicamente hay que tener las cosas claras. Eutanasia, y vamos a diferenciarlo del suicidio asistido. Bien, eutanasia. Hablamos de eutanasia, o se define eutanasia, acción u omisión. Acción u omisión es no hacer nada, ¿vale? ¿Qué es eutanasia? Acción u omisión que por su naturaleza tiene como objetivo acabar con la vida de una persona enferma en fase terminal para finalizar con su sufrimiento, ¿de acuerdo? Eutanasia, acción u omisión que por su naturaleza tiene como objetivo acabar con la vida de una persona enferma en fase terminal para finalizar con su sufrimiento, ¿vale? Por tanto, tenemos aquí eutanasia a una persona enferma en fase terminal, acción u omisión que por su naturaleza tiene como objetivo acabar con la vida de una persona enferma en fase terminal, o sea que va a morir por una enfermedad, para finalizar así con su sufrimiento.
¿Cómo se distingue del suicidio asistido? Porque en el suicidio asistido no tenemos a una persona enferma en fase terminal. Ya lo vimos en el capítulo 1, cuando vimos el último tipo de suicidio, el suicidio asistido, vimos el caso de Ramón Sampedro, una persona tetrapléjica que pidió ayuda a otra persona para morir. Una persona tetrapléjica no está en fase terminal. Por tanto, la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido es que en eutanasia tenemos a una persona enferma en fase terminal, a una persona que va a morir. En el caso del suicidio asistido, no va a morir la persona. Pide a otra persona que la ayude a morir, ¿vale? Pero no está en fase terminal una persona tetrapléjica o una persona inválida, paralítica en silla de ruedas o una persona en coma o en estado vegetativo. ¿De acuerdo? Eutanasia es cuando tenemos a una persona que va a morir, a una persona enferma en fase terminal, que por alguna enfermedad va a morir, ¿vale? La palabra eutanasia significa muerte dulce o muerte en paz, ¿de acuerdo? Por tanto, de la eutanasia, muerte dulce o muerte en paz, quedan fuera de eutanasia todo lo que sean exentas, o sea que no hablamos de eutanasia, con personas en coma o en estado vegetativo, que están inconscientes, ya sea por una enfermedad o ya sea por un accidente de tráfico, por ejemplo. Una persona en coma no es una persona que vaya a morir. Después, una persona tetrapléjica, que esté postrada en una cama, que solo pueda mover el cuello o la cabeza o solo pueda parpadear. No es una persona que esté en fase terminal. O una persona paralítica en silla de ruedas. Tampoco. ¿De acuerdo? Bien. De eutanasia hay 3 tipos de eutanasia. Eutanasia activa directa, eutanasia activa indirecta y eutanasia pasiva. Primero, eutanasia activa directa sería acabar directamente con la vida de una persona. Por ejemplo, sobredosis de morfina. Hemos dicho antes que la dosis justa de morfina alivia el dolor y recorta vida, pero es que una sobredosis de morfina mata a la persona. Por tanto, eutanasia activa directa, activa significa que yo hago algo para matar a una persona, activa directa, sobredosis de morfina, ¿vale? Zas. Segundo tipo, eutanasia activa indirecta. Aquí tendríamos el caso de la dosis justa de morfina. Fijaos, con el mismo caso, la morfina, eutanasia activa directa, sobredosis de morfina. Se mata a la persona. Eutanasia activa indirecta, dosis justa de morfina. Ya hemos visto que es un principio de doble efecto. Se desprenden 2 efectos simultáneos administrando la dosis justa. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la dosis justa. La sobredosis de morfina, ya hemos dicho, eutanasia activa directa. Eutanasia activa indirecta, dosis justa de morfina. Tenemos una persona que sufre fuertes dolores y se le ofrece la posibilidad de aliviar ese dolor a través de la administración justa de morfina. Entonces, la persona accede, se le administra morfina. Se desprenden 2 efectos simultáneos. El bueno, que es aliviar el dolor, y el malo, que es recortar vida. Hemos dicho que tiene estas 2 caras la morfina. Esto sería una eutanasia activa indirecta, un principio de doble efecto, lo que hemos dicho antes. Cuidado, sobredosis de morfina, eutanasia activa directa. Esa es la sobredosis de morfina, eutanasia activa directa. Ahora, dosis justa de morfina, eutanasia activa indirecta. O sea, es activa porque yo le administro morfina a la persona porque quiere, pero es activa porque yo hago la acción de administrar la dosis justa de morfina, pero es una eutanasia activa indirecta porque indirectamente estoy recortándole la vida a esa persona. Pero, cuidado, es la persona la que decide si quiere que yo le administre o no morfina. No le puedo enchufar morfina así porque me dé la gana. No, aunque sea la dosis justa, es la persona, es el paciente el que tiene que decidir si quiere que se le administre la dosis de morfina o no. Activa directa, sobredosis de morfina. Activa indirecta, dosis justa de morfina. ¿De acuerdo? Principio de doble efecto. Lo bueno, aliviar el dolor. Lo malo, recortar vida. Por eso es indirecta. Mi objetivo no es recortar la vida, mi objetivo es aliviar el dolor de esa persona, pero tiene estas 2 características la morfina, esta doble cara. Después,
tenemos la eutanasia pasiva. Bien, aquí ahora recuerdo lo que ya introduje en el primer tutorial o capítulo 1. Tenemos dos tipos de métodos para asistir a los pacientes. Tenemos los métodos ordinarios u obligatorios y los métodos extraordinarios u optativos. Los primeros, los métodos ordinarios u obligatorios. Se trata, ¿cuáles son? Alimentación, hidratación, higiene, cariño, temperatura ambiental adecuada, calor, frío, monitorización cerebral y cardíaca, o sea, ver el control del estado del cerebro y de las pulsaciones del corazón, y transfusión de plasma sanguíneo, ¿vale? Los métodos ordinarios u obligatorios: alimentación, hidratación, higiene, cariño, temperatura ambiental adecuada, monitorización cerebral y cardíaca, el control de la actividad cerebral y del corazón, y transfusión de sangre, de plasma sanguíneo. Se tienen que aplicar siempre, independientemente del estado del paciente, ya sea una persona que se vaya a recuperar de una enfermedad o de una operación o de un accidente, una persona que se encuentre en fase terminal, que vaya a morir, una persona que esté en estado vegetativo o inconsciente, se la tiene que alimentar e hidratar artificialmente, una persona paralítica, que esté en silla de ruedas, una persona tetrapléjica que solo pueda mover la cabeza o solo pueda parpadear. Estos métodos se tienen que aplicar siempre. Por eso se llaman métodos ordinarios u obligatorios. Alimentación, hidratación, higiene, cariño, temperatura ambiental adecuada, monitorización cerebral y cardíaca y transfusiones de sangre o plasma sanguíneo. Se tienen que aplicar siempre, aunque sea de forma artificial. Por ejemplo, una persona que está inconsciente, vegetativo o en coma, se la tiene que alimentar e hidratar artificialmente. Se la tiene que hablar a la persona, se la tiene que tocar, etcétera, y la temperatura ambiental adecuada. Si la persona sufre una hemorragia, hay que hacer una transfusión de sangre, etcétera. Estos métodos se aplican siempre, por eso se llaman ordinarios u obligatorios, independientemente del estado en el que se encuentre el paciente, ya se vaya a recuperar de una enfermedad, de una convalecencia, de un accidente, o una persona que esté enferma en fase terminal, que vaya a morir, o una persona tetrapléjica, parapléjica, en silla de ruedas, en estado vegetativo o en coma, etcétera. Se aplican siempre. Ahora, tenemos los métodos extraordinarios u optativos, ¿de acuerdo? Tenemos los obligatorios u ordinarios y aquí tenemos los optativos o los extraordinarios. ¿Cuáles son? Respiración mecánica o artificial, lo que sería un pulmón artificial. Máquinas de hemodiálisis, que sería un riñón artificial que limpia la sangre, ¿vale? Trasplante de órganos y maniobras de resucitación cardiopulmonar, ¿vale? Estos son métodos extraordinarios u optativos que se pueden aplicar o no a personas enfermas en fase terminal, ¿vale? Todo lo que sea respiración mecánica o artificial, un pulmón artificial, lo que sea máquinas de hemodiálisis, o sea, un riñón artificial que limpia la sangre, trasplante de órganos y maniobras de resucitación cardiopulmonar. Hablamos de eutanasia pasiva cuando no se aplican los métodos extraordinarios, ¿vale? Fijaos, eutanasia pasiva cuando no se aplican estos métodos extraordinarios, ¿de acuerdo? Hablamos de eutanasia pasiva cuando no aplicamos respiración mecánica, máquina de hemodiálisis, trasplante de órganos, ni maniobras de resucitación cardiopulmonar. Aquí es cuando hablamos de eutanasia pasiva, ¿vale? Tened en cuenta que los métodos obligatorios, estamos hablando de personas enfermas en fase terminal.
o que su estado es irreversible, ya sea por un accidente, ya sea por una enfermedad, ¿vale? Cuando se dice estado irreversible es que la persona va a morir, ¿de acuerdo? Ya sea por un accidente, una enfermedad, un derrame cerebral, un ictus, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando se dice que su estado es irreversible, o sea que la persona va a morir. Entonces, hablamos de eutanasia pasiva cuando no se aplican estos métodos extraordinarios u optativos, pero los métodos obligatorios u ordinarios se tienen que aplicar siempre, ¿de acuerdo? Hablamos de eutanasia pasiva cuando no se aplican los métodos extraordinarios u optativos, respiración mecánica, máquina de hemodiálisis, trasplante de órganos o maniobras de resucitación cardiopulmonar. ¿Cómo sabemos si aplicar o no a un paciente los métodos extraordinarios, una persona cuyo estado sea irreversible? A la hora de aplicar o no estos métodos extraordinarios u optativos en personas en fase terminal o que su estado sea irreversible, pues por ejemplo por un accidente, hay que tener en cuenta 4 parámetros. Si se le va a aplicar o no, si se le van a aplicar, ¿vale? Cantidad de vida que le quedará, calidad de vida, secuelas físicas y psicológicas y coste económico. O sea, tenemos a una persona en fase terminal o su estado es irreversible, va a morir más tarde o más temprano. ¿Cómo sabemos si aplicar o no estos métodos extraordinarios u optativos? Si le aplicamos tal método, yo qué sé, respiración mecánica o trasplante de órganos o maniobras de resucitación cardiopulmonar, ¿qué le quedará? La cantidad de vida que le quedará, la calidad de vida, las secuelas físicas y psicológicas y el coste económico. Si, por ejemplo, decimos, tenemos a un paciente, si le aplicamos un método extraordinario u optativo, le aumentamos la cantidad de vida, pero le disminuimos la calidad de vida, ¿de acuerdo? Hay algún paciente que dice, si le aplicamos maniobras de resucitación cardiopulmonar, máquinas de hemodiálisis, lo que sea, le aumentamos la cantidad de vida, pero le disminuimos la calidad de vida. En este caso, entraríamos en distanasia o encarnizamiento terapéutico, que sería alargar la vida del sufrimiento, la vida del paciente, provocando un sufrimiento inútil, ¿de acuerdo? Distanasia o encarnizamiento terapéutico sería alargar inútilmente la vida del paciente porque se le estaría provocando un sufrimiento. Por tanto, si decidimos en este caso no aplicar los métodos extraordinarios u optativos, aquí sí que hablaríamos de eutanasia pasiva. Decimos, no le vamos a aplicar, yo qué sé, maniobras, en el caso de que el cuerpo falle, maniobras de resucitación cardiopulmonar, ni máquinas de hemodiálisis en el caso de que los riñones fallen, ni respiración artificial, ni trasplante de órganos, porque le aumentaríamos la cantidad de vida, pero le disminuiríamos considerablemente la calidad de vida, y entonces entraríamos en distanasia o encarnizamiento terapéutico. Por tanto, pero luego, esto sería el no aplicar estos métodos extraordinarios y optativos. Aquí es cuando hablaríamos de eutanasia pasiva. Ahora, podemos tener otro paciente al lado que le decimos, mirad, si le aplicamos a este hombre, a esta persona, en cambio, los métodos extraordinarios u optativos, le aumentamos la cantidad de vida, pero también le aumentamos la calidad de vida. En este caso, como existe una proporción, aquí se le aplicarían los métodos extraordinarios u optativos y no hablaríamos de eutanasia pasiva. En el caso del primer paciente al que no le aplicamos los métodos extraordinarios, hablaríamos de eutanasia pasiva, pero seguiríamos con la alimentación, hidratación, higiene, cariño, etcétera, pero no le aplicaríamos los métodos extraordinarios para no entrar en encarnizamiento terapéutico o distanasia, que sería alargar la vida de la persona inútilmente. Pero tenemos al paciente B, a otra persona, que decimos, si le aplicamos, aumentamos la cantidad de vida y aumentamos también la calidad de vida. Por tanto, aquí, al segundo paciente, al aplicarle algún método extraordinario u optativo, aquí no hablaríamos de eutanasia pasiva. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que dice tanto la bioética como la Iglesia? La ortotanasia. La ortotanasia sería aceptar que el cuerpo humano es limitado y que más tarde o más temprano
moriremos. ¿De acuerdo? Sería aceptar la ortotanasia, sería aceptar la limitación humana. La distanasia, como hemos dicho, o encarnizamiento terapéutico sería alargar inútilmente la vida del paciente. ¿De acuerdo? Se alarga inútilmente la vida del paciente. En cambio, la ortotanasia sería aceptar la limitación humana. Un ejemplo, el ejemplo del Papa Juan Pablo II, cuando murió en el año 2005. Al Papa Juan Pablo II se le aplicó la eutanasia pasiva. Se le siguió alimentando, hidratando, cariño, temperatura ambiental adecuada, monitorización cerebral y cardíaca, temperatura adecuada, transfusión de sangre, etc. Lo que ocurre es que, cuando ya su estado era crítico, no se le aplicaron los métodos extraordinarios u optativos. Por tanto, en el caso de Juan Pablo II, claro que se le tenían que seguir aplicando los métodos obligatorios u ordinarios, pero no se le aplicaron los métodos extraordinarios u optativos. Y aquí, en el caso de Juan Pablo II, sí que se habla de eutanasia pasiva, o sea, no es que se le deje morir. Esto es la ortotanasia, es decir, llega un momento en que el cuerpo humano no aguanta más. Es la ortotanasia, es aceptar la limitación humana, que el cuerpo humano, más tarde o más temprano, morirá. Si le hubieran aplicado métodos extraordinarios u optativos a su santidad Juan Pablo II, se habría entrado en distanasia o encarnizamiento terapéutico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí que habríamos hablado de encarnizamiento terapéutico. Por tanto, a la hora de aplicar o no los métodos extraordinarios, hay que tener en cuenta la cantidad de vida que le quedará a la persona, la calidad de vida, las secuelas físicas, psicológicas y el coste económico. Si le aumentamos la cantidad de vida, pero lo disminuimos la calidad de vida, mejor no aplicar estos métodos extraordinarios. Y aquí es cuando hablaríamos de eutanasia pasiva. En cambio, tenemos a otro paciente que decimos, si le aplicamos los métodos extraordinarios u optativos, le aumentamos la cantidad de vida y también le aumentamos la calidad de vida. Por tanto, aquí no hablaríamos de eutanasia pasiva, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar, ya hemos hablado de los 7 principios de bioética, hemos hablado de la eutanasia, activa directa, activa indirecta, pasiva, le hemos distinguido o diferenciado del suicidio asistido, y ahora vamos a hablar de clonación humana, ectogénesis, hibridación, mezcla de ADN y embriología. Bueno, ahora vamos a hablar de la tercera parte de este capítulo, de este segundo capítulo. Hemos hablado de principios de bioética, eutanasia y ahora clonación humana. Hay que tener en cuenta que la clonación humana está prohibida por la ley del sexto día. En el sexto día Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Por eso, la ley del sexto día, se llama así, prohíbe la clonación humana. Hay 2 formas de clonar, ¿de acuerdo? Primera forma, la tenemos aquí. Tenemos aquí un huevo o cigoto humano. Un espermatozoide ha fecundado un óvulo y a partir de aquí se forma el huevo o cigoto, que aquí ya tenemos a un ser humano, ¿de acuerdo? Tenemos a una personita, ¿de acuerdo? Entonces, un espermatozoide fecunda un óvulo, penetra el óvulo y aparece el huevo o cigoto, ¿de acuerdo? Después, aquí tenemos a un ser humano, ¿de acuerdo? La ciencia dice esto, el huevo o cigoto es un ser humano, ¿vale? Bien, después el huevo o cigoto se convierte en mórula. Y la mórula tiene varias células que se les llama células plenipotenciales. Cada una de estas células tiene la misma carga de ADN, ácido desoxirribonucleico. Tiene la misma cadena, la misma combinación de ADN. Un espermatozoide penetra un óvulo, fecunda un óvulo y aparece el huevo o cigoto, que tiene su ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos a un ser humano nuevo, con su ADN, que no es ni el del padre ni el de la madre. Aquí tenemos ya a un ser humano, huevo o cigoto, ¿de acuerdo? Después el huevo cigoto se convierte en mórula, y la mórula tiene varias células llamadas células plenipotenciales, y cada una de estas células tiene
la misma combinación de ADN, ácido desoxirribonucleico. Imaginemos ahora que de la mórula cogemos 30 células plenipotenciales y las injertamos en 30 úteros, en 30 mujeres. Saldrán 30 individuos exactamente iguales, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos el segundo método, que es con el que se clonó a la oveja Dolly en los años 90. Imaginemos que aquí tenemos el huevo cigoto, tenemos a un ser humano y este huevo cigoto tiene su ADN, ácido desoxirribonucleico. Imaginaos que a mí me cogen una célula somática, que son las que contienen ADN, y aquí cogemos el ADN de este cigoto y se lo quitamos. Y ponemos mi ADN, ponemos el mío. Pues este cigoto se desarrollará a partir de mi ADN. Y ahora tengo 44 años, pues dentro de 44 años este huevo cigoto será un individuo exactamente igual que yo, ¿de acuerdo? Tenemos un huevo cigoto con su ADN a un ser humano, se le quita ese ADN y de una célula somática mía, con mi ADN, se le injerta el ADN y este cigoto o huevo se desarrollará a partir de mi ADN y saldrá un individuo exactamente igual que yo, pero hace 44 años, de bebé, ¿de acuerdo? Este es el método que se utilizó para clonar a la oveja Dolly en los años 90, pero claro, no es lo mismo clonar a una oveja que clonar a un ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta las implicaciones éticas que tiene clonar a un ser humano. Podríamos clonar a seres humanos y utilizarlos como piezas de desguace, ¿de acuerdo? Clonamos seres humanos y los utilizamos para extraerle los órganos y salvar la vida a otras personas. Pero claro, estamos hablando de seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, espero que se entienda el problema ético que implica la clonación humana y que existe la ley del sexto día que prohíbe la clonación humana. Ectogénesis. ¿Qué es la ectogénesis? Sería la creación y desarrollo total y artificial de un ser humano. En el caso, entonces, tendríamos que fecundar in vitro un embrión. Cogemos de forma artificial un espermatozoide y por otro lado un óvulo y fecundamos artificialmente. Y después introducimos, se va desarrollando huevo o cigoto, mórula, blástula, embrión, etc. y se va desarrollando en un útero artificial. Una ectogénesis sería la creación total artificial de un ser humano. Fecundamos in vitro un embrión humano y después se le introduce en un útero artificial y el desarrollo prenatal, ¿de acuerdo?, sería todo artificial, sería la creación total y artificial de un ser humano desde cero. Fecundación in vitro de un embrión de forma artificial e introducir este embrión fecundado in vitro de forma artificial en un útero artificial y que todo el desarrollo prenatal también fuera artificial. Esto sería la ectogénesis. La hibridación sería la mezcla de especies animales. Por ejemplo, coger un embrión humano e introducirlo en el útero de un mono. Esto es hibridación. Un híbrido es un ser que no es de raza pura. Por ejemplo, introducir un embrión humano en el útero de un mono hembra, ¿de acuerdo? Y luego mezcla de ADN, que sería, pues eso, mezclar ADN de distintas personas para perfeccionar la fisiología, la anatomía humana, ¿de acuerdo? Clonación, hibridación, que sería mezclar distintas especies animales, y la mezcla de ADN para mejorar, perfeccionar la anatomía, la fisiología humana. Y también hay que tener en cuenta dentro de todo esto la embriología que hay en los hospitales. Hay que tener en cuenta que hay bancos, por así decirlo, lugares en los hospitales donde tienen embriones congelados, pero hay que tener en cuenta que un embrión
es un ser humano. Un embrión es una fase, está más desarrollado que el huevo cigoto. Si decimos que el huevo cigoto es un ser humano porque ya tiene su ADN propio, que no es ni el del padre ni el de la madre, el embrión es un ser humano más desarrollado que un huevo cigoto. Por tanto, la embriología, ¿qué es lo que hace? Someter a torturas médicas a seres humanos, ¿vale? La ciencia, la misma medicina, dice, desde el momento de la fecundación tenemos a un ser humano nuevo e irrepetible, cuyo código genético no es nuevo e irrepetible y no es ni el del padre ni el de la madre. Y para que saliera un individuo exactamente igual, con el mismo código genético, la madre tendría que concebir millones de veces, y eso es biológicamente imposible. Por tanto, desde el momento de en que un espermatozoide fecunda un óvulo, tenemos a un ser humano totalmente nuevo e irrepetible, con su propio código genético, que no es ni el del padre ni el de la madre. Y esto no lo dice la Iglesia, lo dice la ciencia. Lo comento por lo del tema de la embriología, que hay en los hospitales bancos en los que hay embriones, o sea, seres humanos congelados, a los que se somete a torturas médicas. Y esto sería moral de situación, ¿de acuerdo? El fin justifica los medios. Bueno, pues aquí daríamos por finalizado este segundo capítulo, y ya en el tercer capítulo empezaríamos viendo el desarrollo prenatal humano. Es un contenido muy guapo, muy chulo, y veríamos muy a nivel general, porque es mucho más complejo. Luego, pues si alguien estudia la carrera de magisterio, pues ya en la asignatura o las asignaturas de psicología del desarrollo, pues ya verá el desarrollo prenatal en mayor profundidad. Pero aquí vamos un poquito por encima, viendo las principales características: etapa embrionaria, huevo cigoto, etapa embrionaria, etapa fetal, etcétera. Y luego, pues los reflejos neonatales, las pruebas que se le hacen a un bebé al nacer, el test de Apgar para ver si hay si ha sufrido algún daño cerebral el bebé o no, el estado de hidratación, lo que son los reflejos neonatales, etcétera. Y luego un poquito el desarrollo psicomotor, cómo se desarrolla un bebé, pues con las leyes de céfalo-caudal y próximo-distal, de arriba a abajo y del centro hacia la periferia, cuando empieza a gatear el bebé, cuando empieza a sostenerse de pie, cuando empieza a caminar más o menos, y también un poquito el desarrollo del lenguaje y la importancia de las 7 inteligencias múltiples, pero haciendo especial hincapié en la inteligencia más importante de las 7, que es la inteligencia emocional. Por tanto, a partir de ya en el tercer capítulo, desarrollo prenatal humano, cuando nace el bebé, reflejos neonatales, el test de Apgar, todas las pruebas que se le hacen al bebé, el desarrollo psicomotor, el desarrollo del lenguaje, cómo aprende un niño a partir de la observación, lo que son los esquemas mentales, lo que es la asimilación, lo que es la acomodación, lo que es el desequilibrio intelectual, desarrollo del lenguaje, importancia de las 7 inteligencias múltiples, pero sobre todo de la más importante de todas las inteligencias múltiples, de las 7, que es la inteligencia emocional. Pero esto ya lo veremos a partir del tercer tutorial de bioética, tema 1, bioética, primero de bachillerato, primera evaluación. Así que hasta el siguiente tutorial, chao, chao.